Hola, buenas tardes. Yo soy la psicóloga Alejandra y el día de hoy vamos a hablar acerca de los problemas de conducta en los niños. Antes de iniciar, quiero invitarlos a un taller que estaré realizando con el tema de habilidades emocionales y sociales, el cual se estará llevando este viernes 16 de abril, el cual tendrá una duración de 2 horas e iniciará a partir de las 4 de la tarde. Entonces me gustaría extender esa invitación para que se puedan dar la oportunidad y sus hijos puedan tener la oportunidad de tener esta vivencia, esta experiencia, y también para que puedan empezar a trabajar precisamente estas dos habilidades que son muy importantes: el hecho de que el niño pueda empezar a entender y expresar sus emociones, así como también el poder empezar a tener un poco más de interacción con los demás, con otros niños, y que quizá esto los lleve también a ir a veces por pena también no lo vamos haciendo. Entonces es descubrir precisamente qué está pasando y establecer ciertas estrategias para que les puedan ayudar. Ok, y pues bueno, para iniciar con el video de hoy, precisamente vamos a hablar acerca de los problemas de conducta. Este es un tema que realmente hoy en día se da con mucha frecuencia. Existen también muchas preguntas acerca de este tema porque, como todos sabemos, todos los que tengan niños en casa en algún momento se van a encontrar en esta situación. Entonces, básicamente podemos entender que problemas de conducta se puede ver a la dificultad del comportamiento que pueda tener nuestro hijo o hija. Debemos también saber que dentro de este problema se van a encontrar ciertas acciones como la desobediencia, la agresividad, el negativismo, entre otros. Iré explicando un poquito más estos puntos más adelante. Muchas personas o muchos papás se pueden preguntar por qué mi hijo es así, y existen diversos motivos por los cuales los niños pueden empezar a tener problemas a nivel de conducta. Los dos más viables o en los que se ven muy a menudo es precisamente el hecho de no saber manejar sus emociones, así como también el estrés. Hay también diversas pautas que como padres nos pueden ayudar precisamente y que debemos de saber que no debemos hacer. En la primera podemos encontrar cambiar constantemente las reglas. En este punto es importante que como papás, si nosotros ya establecimos reglas en casa, entonces sean reglas que ya se queden así tal cual como se establecieron, ya que a veces si nosotros estamos cambiando constantemente algún punto de esa regla, entonces suele ser confuso para ellos, y si queríamos que se respetaran, no va a suceder. Otro punto también es no castigar a los hijos de una manera excesiva. Por ejemplo, a veces como padres sí, quizá podemos entender que suele ser un poco estresante, o que quizá no sabemos cómo manejar la situación o qué podemos hacer al respecto. Entonces, quizá podemos llegar a la tendencia de inclusive amenazar o gritar. Entonces, eso es un punto que también como papás debemos de tener en cuenta. Y también a la vez desautorizarse entre los adultos. Y entonces, ahora sí, ¿cuáles son quizás ciertos comportamientos o problemas que se pueden dar dentro de este a nivel conductual? Bueno, como les comenté, la primera es la desobediencia. Quizá en este punto puedan decir todos realmente, ok, esto es en algún momento mi hijo, mi hija lo ha pasado, ok. Realmente pueden ser diversas situaciones por las que el niño puede llegar precisamente a no obedecer a los papás. Muchos de estos factores van a incluir en el hecho de que el niño no tenga tolerancia, ya que tenga baja tolerancia a la frustración. Significa que el niño siempre, como digamos, forma de, va a querer conseguir todo lo que quiere y de manera inmediata. Es por eso que el niño no va a tener la tendencia a obedecer a sus papás. También es importante en este punto que también nosotros como padres pueda generarlo el hecho de etiquetar al niño. ¿A qué me refiero? A que quizá nosotros en algún momento podamos inclusive
ya decirle constantemente que es malo o que hace las cosas mal o que es muy desobediente, etc. Entonces, quizá también eso pueda influir, no en todos los casos, pero sí en algunos en los que esto, lejos de conseguir que al final obedezca, sea absolutamente todo lo contrario, ya que también el niño se va a sentir atacado. También otro punto por el cual los niños suelen ser desobedientes es por querer llamar la atención de los papás. Este punto está relacionado con el anterior, pero ¿qué pasa? Cuando nosotros como papás detectamos alguna acción de nuestros hijos y nos enojamos y les reclamamos, y ahí empieza el yo te digo, tú me dices, yo te digo, él me contesta. ¿Qué pasa? Básicamente, si se dan cuenta, el niño o niña está consiguiendo lo que quiere, llamar la atención. Entonces, ¿qué significa esto? Que como papás estamos dando un mensaje equivocado, porque él va a entender que quizá al hecho de no obedecer o hacer una acción negativa, al final le está logrando llamar la atención, aunque quizás sea de una manera en cuanto a que nosotros les estemos diciendo algo acerca de la acción. Es por eso que es importante saber cómo manejar este punto, porque a veces solemos dar mensajes que no son los adecuados en ese momento. También otro punto es tener una educación excesivamente autoritaria. Como sabemos, como padres siempre vamos a querer que los hijos, las conductas sean las más agradables o las más positivas, pero a veces también si utilizamos el exceso de autoridad, también entonces en muchas ocasiones suele ser algo contraproducente. Otro punto importante también en cuanto a que hace que nuestros hijos no nos obedezcan es la incongruencia entre lo que yo voy a manifestar o en lo que yo voy a implementar, en este caso en los castigos. ¿A qué me refiero con esto? En muchas de las ocasiones, y quizá les ha pasado a alguno de ustedes, que como papás detectamos que nuestro hijo o hija hizo algo. ¿Qué pasa? Ahí es cuando implementamos un castigo. Quizá le decimos que no va a haber televisión, le vamos a quitar algún celular o no va a salir a jugar, lo que fuera. ¿Qué pasa? Después de un tiempo, quizá nosotros no llevamos a cabo eso, no realmente nos dimos el hecho o la pauta a respetar lo que nosotros implementamos en ello. Entonces ahí es donde entra la incongruencia de lo que yo digo y al final lo que yo hago. ¿Por qué? Porque después entonces sí le permite a mi hijo jugar o ver la televisión o lo que en ese momento yo le implementé como castigo. Por eso yo siempre les recomiendo a los papás que algo muy importante es que los dos, en este caso si ambos miembros viven en casa, que los dos tengan una buena comunicación realmente y tengan bien establecido cuál va a ser también el castigo, porque a veces también suele haber incongruencia entre mamá y papá. Por eso los dos es viable que puedan elegir en este caso cómo poder castigar al niño cuando podemos nosotros detectar una conducta. O también suele pasar muy a menudo que quizá en ese momento nosotros nos molestamos y le llamamos la atención, pero quizá después al día siguiente o algunos días solemos comentar lo sucedido con algún familiar o con una vecina, con quien fuera. Pero ¿qué pasa? A veces nos da risa. Entonces, lejos de que sea algo beneficioso, el niño, entonces básicamente va a poder él determinar que lo que hizo al final es una acción que no es algo negativa y puede seguirlo haciendo porque ve o se percata quizá de que en ese momento mamá o papá se están riendo de la acción que quizá en primera instancia lo reprendieron y después se dan cuenta que al final es algo que causa gracia. No les digo que quizás sea una acción que pudiera causar risa, pero sí quizá tener en cuenta, tener cuidado cuando nosotros podamos hacerlo en ese momento, porque les repito, es una situación que pasa muy a menudo. Entonces ellos al ver eso, pues evidentemente no van a seguir obedeciendo la orden que se les haya dado desde un inicio. También a la vez, dentro de los problemas de la conducta van a surgir las muy conocidas rabietas. En este caso también se pueden manifestar cuando el niño se da cuenta que no ha conseguido lo que quiere o de la manera en que lo quiere. También la utilizan muy a menudo para llamar la atención.
realmente en el punto de las rabietas esto se va a ir disminuyendo conforme vaya avanzando la edad del niño. Otro punto también u otro problema a nivel de conducta puede ser el negativismo. ¿A qué me refiero? Cuando el niño quizá la expresión que más vaya a realizar o hacer va a ser un rotundo no. En este caso quizá puede estar relacionada con el primer punto, pero aquí lo que enfatiza más es que el niño a todo lo que se le mencione siempre va a decir no. En este contexto también nos vamos a enfocar más en el hecho de no hacer algo, a que va muy alejado al hecho de que también se pueda detectar cierta agresividad. En este punto, cuando el niño se encuentra en este no se va a manifestar la agresividad. Quizá en este punto, para darles algún ejemplo, no sé, quizá podamos nosotros decirle al niño que haga ciertas actividades y quizá el niño va a decir que no. En este caso, más que nada la voy a utilizar para evadir ciertas acciones que se les esté pidiendo o mandando en este momento. En otro punto también ya vamos a encontrar la agresividad. En cuanto a la agresividad, se va a manifestar o la va a poder ver o nosotros la vamos a poder visualizar en cuanto a pataleos, golpes, quizá la jalada del cabello, muchos aspectos de ese índole. Cuando nosotros vamos a poder detectar que nuestro hijo ya estamos viendo la agresividad en ellos. Realmente es importante que ya cuando detectamos precisamente que ya se está dando una conducta agresiva en nuestros hijos, podamos nosotros recurrir a ayuda, ya dado que esto no es algo que sea muy bueno y puede tener también otras consecuencias. También la agresividad es muy frecuente también que se dé porque los niños tienen baja tolerancia a la frustración, dado que pueden estar en alguna actividad o quizá lo que están realizando no les sale como quieren o no como ellos tenían establecido. Entonces la manera de expresar su enojo y su molestia evidentemente lo hacen de una manera agresiva. Existen también a la vez, con todo esto que quizá son enfocadas a los problemas a nivel conductual de nuestros hijos, pautas que nos pueden ayudar. En este caso podemos establecer en precisamente hablar con ellos, tener una buena comunicación. Siempre es importante y siempre le digo a los papás que es muy bueno establecer esa comunicación con nuestros hijos, hacerles sentir que nosotros vamos a apoyarlos, pero que también sientan que tienen un lugar seguro y que pueden confiar en nosotros. Si realmente nosotros les permitimos eso y nuestros hijos se sienten seguros y en confianza, entonces realmente, créanme, les van a poder expresar y manifestar toda la situación o el conflicto en el que ellos se encuentren, y todos estos problemas que les mencioné se van a disminuir hasta el hecho de eliminarse. Es por eso que siempre yo les recomiendo a los papás que es muy importante el que nosotros podamos tener una buena comunicación con nuestros hijos. Y quizá ya en este punto, cuando no la hay, entonces trabajar una serie de técnicas y otras situaciones que nos permiten ir estableciendo y mejorando esta interacción y comunicación con ellos. Realmente también en el punto del cuando los niños estén realizando las clásicas rabietas, y es algo que ya les había mencionado en un video anterior, es importante también nosotros mirar de directo a los ojos a nuestro hijo, ponernos a su altura y realmente entonces hablar con ellos, y siempre mencionándole que mientras el niño esté llorando o gritando, no le vamos a prestar atención, que no va a conseguir lo que quiere y que vamos a hablar con ellos hasta que él o ella pueda estar tranquilo, dado que así no le podemos entender. También es importante darles un espacio o identificar un lugar en casa donde sea visible para nosotros, para que ellos puedan tener un tiempo para reflexionar. Es un lugar en donde ellos se van a quedar, y si quizás van a seguir con cierto grado de berrinche, en ese momento se van a quedar. Esta es también una técnica que nos ayuda precisamente en este punto. Y a la vez, otro aspecto que siempre también les recomiendo a los papás es felicitarlos. Así sea un logro muy pequeño o un logro muy grande, es importante hacerle ver y sentir a los niños que se están logrando y que este esfuerzo realmente es algo muy bueno, es algo positivo. Por eso siempre les digo, es importante el hecho de
cuando nosotros vemos como papás que ellos están realizando algo y lo lograron, el hecho de poderle decir felicidades, bravo, una palmada, un aplauso o un abrazo, alguna demostración que ustedes tengan con sus hijos puede hacer la gran diferencia. Y pues bueno, con esto voy a finalizar el video del día de hoy y les recuerdo el taller que vamos a tener aquí en Salud Mental Cancún. Para más información pueden consultar el número 998-131-1711. Que tengan excelente tarde.